Doy gracias a mi Dios por la bella oportunidad que nos da una vez más de estar acá reunidos en su nombre. Estaremos avanzando un poco más en el conocimiento de la palabra del Señor. Recuerde que cuando venimos, en ella somos instruidos. Venimos acá para que Dios haga nuestras vidas y para que Él nos haga reconocer que en su favor vamos creciendo día con día en lo que Él pone a nuestro alcance. Amén. Así de que ya que están puestos de pie, los invito a ir al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Y lo hablamos en el capítulo 30. Vamos a ver sus versículos del 15 al 19. Deuteronomio 30, versículos del 15 al 19. Y vamos a tener el tema del día de hoy. Sé que traerá frescura a nuestro corazón para que reconozcamos que Dios está hablando de nuestras vidas. Está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Es el quinto libro. Así de que a través de él Dios va a hablar a nuestras vidas. El tema que él ha puesto en mi corazón es: lleva vida a tu casa. Lleva vida a tu casa. Así de que nosotros somos los llamados de parte de Dios para que sea Él llevando vida a nuestros hogares a través de nosotros mismos. Amén. Están ahí, mis amados, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Leeremos los versículos del 15 al 19 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dice el 17: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a orar. Amado Padre y Señor que estás en gloria, te damos las gracias, mi Rey, porque una vez más nos da la oportunidad de llegar a tu palabra, de escudriñarla, de conocer, oh Dios, el mensaje que tú tenías ya preparado para la iglesia, para este pueblo que tú has escogido a través de la sangre de Cristo. Te glorificamos por tan bello privilegio, mi Dios, porque los que estamos, oh Dios amado, recibiremos el alimento, lo llevaremos en nuestro espíritu a casa y nos seguirá a todo lugar donde vayamos. Extiende tu misericordia, Padre, a todo aquel que estás hablando a sus vidas, pero que aún el enemigo tiene cegado, que los ha desviado, los ha extraviado, como dice tu palabra, para adorar e inclinarse a dioses falsos. Pero en esta hora, Padre, tú hablarás a nuestras vidas. Siempre has mantenido un remanente de verdad, oh Dios. Siempre has mantenido a alguien que se ha mantenido dispuesto a cumplir la promesa a la cual nos sujetamos como iglesia. Pero ahora, mi Dios, te pedimos, seas tú, Padre Santo, hablando de nuestras vidas. Disipa toda negatividad, oh Dios. Abre todo espacio a nuestro favor. Que la sangre de Cristo tome cobertura de nuestras vidas y nuestro corazón y mente sea entregado a ti, oh Dios, para que el alimento que traes en este día a nosotros sea recibido con agrado y atesorado en nuestros corazones. Gracias por tan grande privilegio, mi Rey. Glorificamos tu nombre y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos, y el amado pueblo de Dios dice: amén. Amén. Le damos las gracias a mi Dios porque una vez más nos da la oportunidad en esta hora, mi amado pueblo, de estar acá para poder ahondar su palabra. Sabemos de que Dios habla a nuestras vidas de diferentes maneras. Así de que cuando lo hace a través de declaraciones de aquellos siervos que Él manda para poder exponer a su pueblo una verdad que Él ya ha definido, sobre la cual camine, es algo de lo cual nosotros debemos sujetarnos. Así de que como iglesia
Yo le invito a que tome la palabra, que tome cada mensaje de Dios como un alimento en el cual usted abra su espíritu, para que no salgamos de la manera que entramos. La idea de Dios es que nosotros vayamos como la aurora, de aumento en aumento, de ascenso en ascenso. Y como dice su palabra, porque este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él, y este día es el cual en el cual cada uno de nosotros nos gozaremos en la presencia de Dios y haremos que su propósito sea cumplido en nosotros. Amén. Así de que el tan grande privilegio que Dios permite a través de los siervos que llevan su palabra a lo largo de la tierra, la verdad que Él ha dispuesto, es el privilegio que tiene todo aquel que escucha su palabra. Sin embargo, el Evangelio, dijo Cristo, no es para todos, es solo para aquel que lo recibe, es solo para aquel que abre su corazón. Pero en esta hora he orado a Dios para que el corazón nuestro sea receptible, para que veamos nosotros el panorama de Dios y recibamos su palabra, para que nos sirva como estilo de vida. Amén. Así de que la lectura que tuvimos de hoy en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 19, nos van a dar un mensaje a través del cual usted y yo, como modelos de Dios, puestos acá en la tierra, como sacerdotes, como ejemplos, que debemos ser para nuestras generaciones que están por venir. Llevemos nosotros, como dice el tema, la vida de Cristo a nuestra casa, para que podamos ser aquellos instrumentos que Dios use para que la vida en nuestra familia sea multiplicada a través de la presencia de Dios. Amén. Así de que la palabra del Señor, déjeme decirle que de principio a fin, desde el primer libro que se escribió hasta el último que Dios ha dejado como revelación en su palabra, habla toda acerca de la obediencia a Dios, como regalo, como premio a aquel que lo sigue. Pero también habla acerca de aquel que no lo sigue, caer en desobediencia y caer bajo el lazo del cazador y en maldición. Maldición significa no ser bendito. Maldecido significa alguien que no es bendecido. Y todo aquel que no es bendecido, solo hay dos posturas: o es bendecido o es maldecido. Pero si somos bendecidos, caminamos en obediencia delante de Dios, y es a eso a lo cual venimos, a recibir instrucción para que Dios nos bendiga y caminemos conforme a su plan, y no seamos del otro grupo que serán maldecidos por su manera de vivir en desobediencia a lo que Dios ha declarado. Amén. Así de que en todo lugar donde nosotros vamos, en nuestros trabajos, en cualquier lugar, vemos que la obediencia y la desobediencia tienen un papel muy importante en nuestras vidas. Si usted se da cuenta, en cualquier trabajo que sea, toda asociación, todo grupo, toda compañía, tiene reglas ya determinadas para cada trabajador. Es como una constitución para cada uno de los ciudadanos de cada país, a los cuales el ciudadano tiene que someterse para poder estar en bien delante de las leyes de ese país. Así de que lo mismo en nuestros trabajos. Yo sé que usted en cualquier lugar donde trabaje tiene que sujetarse a las normas, a las pólizas que ellos ya han declarado. O sea, caminar en obediencia significa tener el regalo de que todo esté a nuestro favor por ser obedientes. Pero caminar en desobediencia, eso declara lo opuesto, y por ende tendremos que sujetarnos a los efectos que la desobediencia puede traer a nuestras vidas. Yo me doy cuenta en el lugar donde yo trabajo, muchos son tomados para ser parte del trabajo de la compañía, pero al poco tiempo muchos salen. A veces acumulan muchas faltas, a veces dejan de ir días y acumulan los días de permiso que tienen, y porque no se sujetan a lo que la compañía ya ha declarado, ya tiene estipulado, tienen que salir de la compañía. O sea, el efecto de ellos es no ser parte de la compañía porque no se sujetaron a lo que la compañía ya tiene establecido. Amén. Así de que hay cosas en las cuales nosotros debemos entender. Yo siempre he dicho, hay personas que me dicen, yo soy evangélico, soy cristiano, cualquier término que usen. Sin embargo, cuando platico con estas personas, a veces un poco más a fondo, me hablan de conceptos humanos, me hablan, yo hago lo que tal persona hace porque dice que eso debe hacerse y que no sé qué. O sea, a veces las personas se sujetan o se desvían para seguir conceptos humanos y se salen de la obediencia en la cual nosotros debemos caminar si somos hijos de Dios. Así es que en el día de hoy Dios nos va a enseñar.
Si caminamos en obediencia al regalo de Dios, la vida y la abundancia están a nuestro favor. Pero si caminamos fuera de transitar de Dios, lo contrario es lo que vendrá a ser parte de nuestras vidas. Amén. Así de que muchos dicen caminar en el transitar de Dios, muchos dicen hacerlo y caminar conforme al propósito de Dios. Y yo me doy cuenta en mi trabajo, hay americanos que dicen los jefes son ugly, o sea que obran de una manera déspota, de una manera negativa, mala, que no hacen las cosas con un corazón humanitario. Algunos incluso he escuchado que vienen y son miembros de ciertas congregaciones con algunos cargos, incluso dentro de tales congregaciones, pero no se diferencian del grupo, se confunden, están entre ellos mismos y no se ve que Dios haya ya hecho obra a través de ellos. Pero vea usted qué es lo que dice el libro de Habacuc 2:4. Porque si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, nosotros sabremos que todo aquello que viene a nuestras vidas, si viene o no viene de Dios, lo que a usted y yo nos va a hacer diestros, para que haya intersección, para que haya percepción, discernimiento en el espíritu. Cuando algo viene a nosotros, es el conocimiento de lo que Dios ha dejado en su palabra. Si no la conocemos, no habrá en nosotros discernimiento, no habrá entendimiento de espíritu. No sabremos si todo lo que oímos o llega a nosotros viene de Dios o viene como un resultado del concepto de los hombres. Amén. Así de que en el libro de Habacuc 2:4 dice esto, ve aquí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Todo aquel que camina en desobediencia a la palabra de Dios, que se jacta de presumir que es alguien en Dios, que tiene cualquier cargo en cualquier ministerio, pero que su transitar no camina conforme a lo que Dios ha establecido, déjeme decirle que es un alma que se siente que ella hace las cosas como deben ser. He aquí que aquel cuya alma no es recta, aquel que piensa que camina pero no camina, porque déjeme decirle que en nosotros no es el hecho del conocimiento. He dicho otras veces, Dios está buscando en estos tiempos, y lo ha hecho a lo largo de la historia, no teólogos, no conocedores abundantes de lo que Dios ha establecido, sino obradores, puestos en obra, aquellos que se llamen creyentes haciendo por obra lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Así de que en el capítulo anterior, en el 29 de este libro que nosotros hemos leído, para que entendamos un poco del mensaje, Dios ha hecho dos pactos ya con su pueblo. Digo dos porque hace el primero, pero luego le recuerda lo que ya ha establecido con sus padres, los antepasados. Y cuando nosotros vemos un poco más atrás, vemos que Dios ha hecho primeramente un pacto en la base del monte Sinaí, en el monte Horeb, donde dice el cántico, la zarza no se consumía, la zarza ardía pero no se consumía. Pero en este lugar, en el monte de Sinaí, que es donde Dios le da a su pueblo de Israel, le da el conocimiento de los mandamientos, las leyes, los estatutos, las ordenanzas, todo aquello en lo cual el pueblo de Dios tenía que someterse porque era la voluntad de Dios. ¿Usted cree que lo que Dios ha establecido no es su voluntad? ¿No es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿O Él nos deja que nosotros cambiemos algo que está escrito en su palabra? Porque si cambiamos algo, deja de ser palabra de Dios y se convierte en palabra nuestra, en palabra de hombre, como traducciones que algún grupo religioso ha hecho, pero que ha sacado de contexto la verdad de Dios, lo cual no es palabra de Dios. No podemos decir que Dios lo dijo, porque no lo dijo. Son hombres poniendo sus propias ideas, sus propios conceptos. Pero si nosotros queremos someternos como hijos de Dios a hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer qué es lo que Dios ha establecido, para que en ese conocimiento usted y yo caminemos para saber que cumplimos lo que Él ya ha determinado en una palabra que nos ha dejado revelada para nosotros los hombres. Amén. Así de que Dios ha hecho ya el primer pacto con el pueblo. Les ha dado a conocer todo lo que tenían que hacer a través de las leyes, los estatutos, los mandamientos. Pero les deja también un pacto que se llama condicional. Condicional significa yo pongo las reglas para que trabajemos juntos. Pero si tú no cumples, entonces el pacto no tiene función. Hay una condición.
Dios, déjeme decirle que hizo 8 pactos, de los cuales 4 son condicionales, en los cuales Él espera respuesta del hombre, y 4 que son incondicionales, en los cuales Él bendice, porque es parte de su gracia, de su misericordia. Así de que cuando Dios pone este pacto en el monte de Sinaí, en la base, después que Moisés bajó con un resplandor del cual dice que los hombres no podían verle a causa de la presencia del Dios viviente, entonces Dios declara en la base de ese monte las leyes a través de las cuales su pueblo tendría que caminar. Y en ellas también le establece que algo tiene que cumplir. Porque ese algo es que tenían ellos que caminar en obediencia, que tenían que cumplir lo que Dios había determinado. O sea, hay muchos que dicen, soy hijo de Dios y pues ya las bendiciones están conmigo. El hecho de que seamos hijos de Dios, déjeme decirle que hay un respaldo en nuestro testimonio, pero también tiene que ser avalado por nuestras obras. El conocimiento no es suficiente en Dios, sino es la obra la más importante. Por eso cuando Cristo dice en el libro de Apocalipsis 22:12, dice, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. O sea, que nosotros caminemos en el conocimiento de Dios, no significa que nosotros estemos ya aceptos delante de Él, si nuestras obras hablan lo opuesto. Este pueblo recibió la instrucción, pero Dios estableció que le serían dadas todas las bendiciones que estaban en ese pacto. O sea, las bendiciones que Dios había estipulado ya para este pueblo, los traían a algo más allá. Si obedecen todas las promesas que yo les doy hoy en este pacto, serán para ustedes, y ustedes serán el pueblo del pacto. Pero Dios no lo hizo al azar. Él no lo hizo solo por hacerlo, para que ellos se sintieran que eran ya del pueblo de Dios. No, Él lo hizo porque el Mesías debería venir en un pueblo que tendría que ser establecido a través de un pacto. Porque los pactos de Dios determinan orden, determinan establecimiento de algo. Un pacto significa el orden que Dios ha establecido para que los hombres caminen en él. O sea, si Dios trajo entonces este pacto para que ellos caminaran, entonces ellos tenían que hacerlo bajo la voluntad de Dios, para que siendo el pueblo del pacto, entonces el Mesías llegaría bajo la cobertura de la seguridad de que era un pueblo que había cumplido los establecidos por Dios, para que Él llegara entonces como el Mesías enviado y cumpliera acá en la tierra la razón por la cual llegaba. Amén. Así que, ¿qué debían ellos cumplir? Para recibir los regalos de Dios, para recibir las promesas de Dios, había algo. ¿Pero qué debían cumplir? Dios le dice, deben caminar en obediencia conforme a lo que yo ya establecí. Y ese pacto, déjeme decirle que lo hicieron al principio, porque recuerde que después de eso, ellos tuvieron que transitar por 40 años por el desierto. Aquellos años en los cuales caminaron, y muchos de ellos se manifestaron en contra de la voluntad de Dios. ¿Usted se recuerda cómo era que ellos llegaban a cuestionar a Moisés? ¿Por qué es que nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos traes aquí al desierto donde no hay comida ni agua? Para que nuestros hijos, nuestras familias, nuestros animales muramos, cuando allá en Egipto nosotros teníamos abundancia de comida, de pan, y había abundancia de agua. ¿Por qué nos sacas a un lugar para matarnos si allá estábamos bien en Egipto? O sea, ellos no están aceptos. Hay una generación de los mayores que salieron de Egipto que vienen y a cada poco entonces cuestionan la voluntad de Dios, porque no entienden el mensaje que Dios ha enviado a través de Moisés, para que vean no el presente, sino para que vean más allá lo que Dios ya les ha prometido. Hay una tierra a la cual ellos ya están encaminados a llegar. Hay una tierra que Dios ya le ha establecido, que es donde dice que se da la leche y la miel. Hay una tierra en la cual hay abundancia, porque las cosas se multiplican cada vez. Sin embargo, esa tierra que era de bendición para ellos, la cuestionan porque no entienden el más allá, por fijar su mirada solamente en los problemas del presente. Amén. Así de que déjeme decirle que este pacto que había sido dado a los hombres en Israel queda
a un lado porque toda esta generación que vino a manifestarse en contra de la voluntad de Dios, al transitar en el desierto, arrastrando incluso altares y dioses ajenos en su recorrido, en un recorrido en el cual dice la palabra que ni los trajes, ni la ropa, ni las sandalias, ni el calzado se les desgastaron por 40 años. ¿Tiene usted una idea de la manifestación de Dios a esta generación por el desierto? Aquellos que no tenían ni agua, no tenían ni qué comer, y vieron algo que ocurrió a sus propios ojos, milagros, maravillas, prodigios, llevando Dios codornices para que tuvieran carne, haciendo descender por 40 años el maná para que ellos comieran, haciendo brotar agua de la roca para que ellos entonces fueran abastecidos, ellos, sus familias, sus animales. Todo lo ocurrido ha quedado atrás porque esta generación no entiende, no está conectada en el espíritu a lo que Dios quiere llevarlos más allá, y se posesionan solamente del presente. Ven nada más los problemas que están en el presente, ven nada más la situación por la que están pasando. Pero déjeme decirle que a nosotros como iglesia, Dios nos ha hecho transitar ciertamente por desiertos, por situaciones difíciles, pero eso no es para muerte, eso no es para que nosotros nos caigamos, quedemos ahí, porque la palabra declara que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová Dios lo levantará, y cada vez que ese justo caiga, se levanta con un impulso mayor y entiende que la caída no es la derrota, que la caída es escuela, que levantarse es para que reconozcamos que nosotros caímos, pero que hay alguien que nos levanta y nos lleva a un nivel superior de presencia de Dios en nosotros, para que seamos entonces más fuertes en las pruebas que han de venir en el futuro. Amén. Aquella generación se quedó entonces, porque fue una generación pecadora, una generación que no entendió el mensaje de Dios como en estos días, una generación que veía nada más el presente y las cosas materiales, pero no veía el diseño del cielo que les hablaba para que llegaran al siguiente nivel de conocimiento y de fe. Amén. Ahora en la lectura que hemos tenido hay otro pacto que Dios viene a dejarles a su pueblo escogido. He dicho antes, recuerde que Israel es el pueblo escogido y usted y yo somos el pueblo redimido, de los cuales dijo Pablo en Corintios que los dos fueron conectados en la cruz por la sangre de Cristo para ser un solo hombre en vida. Amén. Así de que viene ahora, y antes de que entren a la tierra de Canaán, a la tierra prometida que le fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, una tierra que ya les había sido anticipado desde los patriarcas, desde los primeros del pueblo a los cuales Dios dio lugar a este pueblo de Israel, ya les había sido dada. Pero ahora que viene ya la promesa de que ya transitaron por los 40 años, van 38 años recorridos, les quedan 2 años nada más por entrar. Sin embargo, Dios les dice, les voy a hacer el recordatorio de aquello que ustedes ya tienen en su alforja, de aquello que ya tienen en sus bolsas, de aquellas bendiciones que ya di a través de sus padres, de las promesas que ya les di como pueblo a través de sus antepasados. Ahora vengo a recordarles, porque aquello ya fue establecido. Aquellos que me hicieron mal en el recorrido, en los 40 años, ya quedaron atrás. Pero si se da cuenta, aquellos murieron en el desierto, dice la palabra. Pero ahora está entrando una generación con una mente fresca. Una generación a la cual salieron jovencitos cuando venían de Egipto, incluso nacieron en el desierto, porque recuerde que 40 años es un tiempo extendido que es para una generación en medición. Pero cuando esto llega, son jovencitos que apenas acaban de nacer, no tienen mucho tiempo. Nacieron en el desierto, pero que ahora la promesa de Dios está puesta en ellos, ya no en aquellos que no la recibieron, sino está la promesa en ellos, y ahora Dios viene y les hace un recordatorio de lo que les dijo allá en el Sinaí. Ahora viene al monte de Moab y les da a conocer antes de que pasen a tomar posesión de la tierra que era la de la promesa. ¿Sí me explico? En todo el recorrido, aquellos fueron entonces pecadores. Aquellos fueron inicuos, se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora está la nueva generación que está a punto de entrar a la promesa que les fue dado a sus antepasados. Pero antes de que esta generación fresca, esta generación
generación nueva entre a la tierra que Dios les ha prometido desde sus pasados, entonces Dios viene a refrescarles la mente, como viene a refrescarnos la mente a nosotros como iglesia, que a veces distorsionamos porque hay problemas, situaciones y sentimos que hay debilidad espiritual en nosotros. Pero déjeme decirle que hay fortachones que levantan pesas, sin embargo hay cosas tan débiles que los hacen caer, porque la fortaleza nuestra, déjeme decirle, que no está en lo que nosotros podamos alcanzar. La fortaleza nuestra, déjeme decirle, que está en el poder que Dios establezca para usted y para mí, porque a mí me declara Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, sino por el poder que Dios desciende sobre nosotros a través de la sangre de Cristo, de la cual usted y yo hemos lavado nuestras ropas y emblanquecido por la obra que Dios hizo a través de Cristo en el Calvario. Amén. Así de que esa generación, déjeme decirle que está entonces para entrar a ese lugar del cual había sido ofrecido a sus antepasados. Pero Dios necesita hacerles un recordatorio. Dios necesita refrescarles la mente, porque déjeme decirle que la palabra del Señor ahora está con el tan grande privilegio en nosotros que está escrita. Usted la puede llevar si quiere al trabajo, la puede leer en el carro, puede incluso llevarla al fondo de su casa, a donde usted quiera, y la palabra del Señor está a nuestro alcance. El hecho de decir no conozco lo que Dios me ha revelado es una excusa de la cual Dios ya no tiene por qué aceptar. Porque ahora, excepto en países que son contrarios a la libertad que Dios nos da en su palabra, ellos quizá podrán decir eso, y el Señor dice la palabra que Él responde a las peticiones de nuestro corazón. Amén. Amén. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a la palabra del Señor. Pero a ellos ya les fue dada la verdad de sus antepasados. Y en las generaciones, déjenme decirle que antes de que la palabra fuera escrita, ellos iban pasando por generaciones. Los padres tenían el compromiso delante de Dios de anunciar lo pasado, todas las bendiciones que Dios había derramado con su pueblo a las siguientes generaciones. Y ellos tenían que pasarla a las generaciones por venir, para que el favor de Dios fuera conocido desde el principio a través de las generaciones. Amén. Pero entonces viene algo, y de lo cual dije ya, en este pacto anterior, viene Dios y le va a hacer un recordatorio a aquellos para que entiendan cuál es la razón por la que pasan. Que no pasan, no es cuestión nada más de pasar el río. Ahí está el río Jordán, sí, pero no es cuestión de pasarla como cuando usted y yo me cruzaba a veces, por ejemplo, de Guatemala a México, y me cruzaba el río Suchiate, que es el que está en la frontera de Guatemala y México, en cámaras, a veces incluso nadando de un lugar a otro, ya estaba en el otro lado y no había problema, porque solamente iba a veces a dar vuelta, o solamente iba a veces a traer cosas personales, pero sin embargo aquí es un río que habla de vida y muerte, es un río del cual deja atrás el pasado de idolatría que el pueblo ha tenido en todo Egipto y da paso a un lugar donde la idolatría ya no tiene cabida. ¿Sí se da cuenta? Es una frontera, es un puente, es un paso en el que lo de atrás queda atrás y lo de adelante sigue adelante. Es por eso que Josué le recuerda cuando están por cruzar el río, y usted lo puede leer en el libro de Josué 24, en el 15, él habla desde el 14 y le dice: ved pues vosotros, si queréis volver a adorar a los dioses que adoraron nuestros padres cuando estaban al otro lado del río. Pero, dice Josué 24:15, yo y mi casa seguiremos a Jehová. ¿Sí se da cuenta? La idolatría, el mal, todo el pecado que había habido en el pasado, en el lugar donde ellos habían estado, tiene que romperse. Tiene que quedar la ignorancia, tiene que quedar el desconocimiento en nuestro pasado. Tiene que quedar lo que nosotros no sabíamos, porque ahora que Cristo viene, la verdad del mundo, la luz del mundo ha llegado, y su verdad que ahora está en nosotros no puede nuevamente transportarnos al pasado. Tenemos que hacer uso de esa luz y llegar entonces a un conocimiento mayor para que entendamos que todo lo que nosotros tenemos, hay un favor de Dios para lo cual nosotros debemos tener el reconocimiento de que Dios con un propósito lo ha llamado a usted y a mí.
La palabra declara que usted y yo no venimos por nosotros mismos. Oh, a mí me gusta cómo predicó el pastor. Yo voy. Y entonces ya le digo que quiero aceptar a Cristo. No. Cristo dice, porque nadie viene a mí si no es enviado por el Padre. Amén. El corazón nuestro tiene que estar sometido para que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, tome cuidado de nosotros y nos haga llegar al siguiente paso conforme a lo que Dios ha planeado. Amén. Pero vea usted que lo que dice en el mismo Deuteronomio 29:9. Porque en ella nosotros vemos. ¿Por qué es que las obras vienen a nosotros? Porque a veces decimos, aquellos que no son ni aleluya, no son ni hijos de Dios, no vienen a la iglesia, no conocen la palabra, no. Sin embargo, tienen tanta bendición. Pero hay que conocer la fuente de esa bendición. ¿De dónde viene? Si son tretas que el enemigo ha venido formando en sus vidas para hacerlos desviar de la verdad de Dios. O vean que lo que dice en el mismo libro de Deuteronomio 29, en su versículo 9. Dios hablando a este pueblo, en el cual dije ya hizo el pacto de recordatorio en el monte Moab, para que esa nueva generación, los jóvenes que ahorita son, si no reciben la instrucción de sus padres, ellos no sabrán cuál fue la verdad en la que sus padres caminaron. Pero si sus padres llevan la información a sus hijos, entonces ellos la llevarán a los hijos que tengan después en el futuro. Dice así, en el libro de Deuteronomio 29:9, la palabra dice así: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Esa es la promesa que Dios le da a la nueva generación. Es la promesa, el recordatorio que Dios le está haciendo a una generación que está a punto de tomar la tierra que Dios les ha prometido muchos años atrás. La tierra de Canaán, la tierra prometida, es la tierra que una generación que desconocía que lo que había sido entregado a sus antepasados, ahora viene Dios y les dice, bueno, aquellos se quedaron, no recibieron la instrucción, no recibieron el mensaje que yo les di a través de mi siervo Moisés, ahora ustedes son los indicados a reconocer cuál es la razón y de qué manera ustedes tienen que caminar cuando tomen el lugar que había prometido, pero que ahora es una promesa cumplida en ustedes porque están a punto de tomar posesión de la tierra de Canaán. Pero dice que para eso ellos tienen que caminar en obediencia, que pongan por obra. No dice sean buenos conferencistas, sean buenos conocedores de la palabra, no dice, el estilo de vida, déjeme decirle, que habla más que 1000 palabras. Yo puedo llenar un oído, cualquier humano, de tanto palabrerío. Sin embargo, como dijo el apóstol Juan, anda parloteando con palabras, anda hablando palabras sin sentido, palabras que solo llenan el espacio. Pero lo más importante en todo mensaje, déjeme decirle, no es la abundancia de la palabra o la soltura que un predicador tenga, sino que sea un estilo de vida, que lo que se predique, que de lo que se hable acá en este altar santo, que es dedicado a Dios, ese estilo sea el que se camine. Si yo camino allá afuera de una manera contraria a la que usted me ve acá, déjeme decirle que la palabra me dice que puesto que yo no someto mi corazón, entonces mi corazón está engañado pensando de que camino con Dios, pero lo hago en obra fuera de lo que Dios ha establecido para mi vida. Amén. Así de que Dios le está hablando a esta nueva generación y le dice, porque todos seréis bendición, seréis bendecidos. Pero ya Dios lo había anticipado. Cuando usted mira en el Salmo 1:3, Él dice, porque usted y yo no necesitábamos quedar bien con los hombres. No necesitábamos agradar el corazón del hombre en el sentido de que piensen que estamos idolatrándolos. No es necesario que usted y yo hagamos cosas que sean aceptables o no por el hombre. O sea, usted y yo no vamos a recibir bendición, no vamos a recibir eternidad de parte de hombre alguno. Porque dijo Pablo, porque acaso yo morí por vosotros, le dice a los corintios, no murió ni Apolo, no murió Cefas, no murió Pablo. El que murió fue Jesucristo. Y si es Jesucristo, ustedes no son míos, que soy Pablo, no son de Pedro, que Cefas, tampoco son de Apolos. Todos nosotros pertenecemos a aquel único que hizo el sacrificio en la cruz, entregando su propia vida, porque Él es el único que tiene
tiene el derecho, el privilegio de que usted y yo le adoremos, porque es el único en toda la historia que ha hecho una obra maestra de la cual usted y yo tenemos que entregarle declaración en el tiempo en el cual Él nos llama a su presencia. Amén. Así que dice en el libro de Salmos 1:3, yo sé que usted caminará conforme a lo que Dios ha establecido. Dije ya, Dios declaró a ellos que debían caminar en obediencia. Porque vea usted las bendiciones. Las bendiciones en nosotros, los que caminamos en obediencia, conforme a lo que Dios establece. Las bendiciones yo no busco. Yo no voy a que alguien me diga, mire, haga esto o aquello y entonces será bendecido. Yo no voy a que entonces alguien me diga, mire, entonces pague tal indulgencia y entonces yo le voy a quitar de los cargos y entonces usted puede hacer esto y aquello. No. Entonces, ¿en qué está el favor, el poder de la presencia de Dios a través de su palabra? Si no es que yo cumpla lo que Él ha establecido para que sea Él el que derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros hasta que sobreabunden. Amén. Así de que dice en el Salmo 1:3, si usted camina en obediencia, si yo camino en obediencia, vea usted lo que nos da Dios como regalo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Agua viva, agua fresca, manantial de vida, manantial que desciende de lo alto. O sea, si nosotros caminamos conforme al transitar de Dios, dice la palabra, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo. No está fuera de estación. Está caminando conforme a los tiempos que Dios ha establecido. El mango lo tiene que dar en el frío. No. Dios estableció que tiene que ser puesto en julio, en agosto, y es cuando el fruto tiene que estar. Si está fuera de tiempo, es porque no está caminando conforme a lo que Dios ha establecido. Pero si yo soy árbol que está plantado junto a corrientes de agua, doy mi fruto a tiempo, porque camino en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Si da su fruto a tiempo, en el tiempo de Dios, no es en mi tiempo, no es en el tiempo terrenal, no es en las estaciones del año, es en el tiempo que Dios ya ha establecido, sobre el cual usted y yo como árbol significa hombre, persona, ser humano. Si nosotros como seres humanos estamos plantados junto a corrientes de agua, junto a corrientes de agua viva, junto a manantiales que descienden de la presencia del Dios viviente, déjeme decirle que todo lo que usted y yo hagamos tendrá fruto, no porque nosotros dediquemos el día tal, sino porque Dios, conforme al tiempo de Dios, ese fruto llegará. A ese tiempo su hoja no cae, porque no desparramo, no dejo caer cosa alguna que no sirva en mí. Da su fruto a tiempo, su hoja no cae, y todo lo que yo toco debe prosperar, porque la palabra declara en el libro de Marcos 16:17 que dice que todo aquel que tiene fe en Cristo, porque todo aquel que cree, dice la palabra, echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará cosa mortífera, tomará serpientes en sus manos, pondrá sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, tus manos y mis manos son de bendición. Si caminamos alineados conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios, no hay dardo del enemigo alguno que pueda hacer entrada, sino que tú y yo caminamos conforme al plan de Dios, y todas las bendiciones de Dios tienen que llegar, porque ese es el resultado que Él ya ha declarado en su bendita palabra. Amén. Así de que tú y yo caminamos conforme al plan de Dios. Pero, dice, ¿será que es difícil el cumplimiento de eso? ¿Será que nosotros caminamos y es algo que es difícil de sobrellevar? Hacer la voluntad de Dios, ¿será que es algo inalcanzable? ¿Por qué Cristo se humanizó entonces? ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Y la palabra declara que siendo perfecto, aún así, Dios lo entregó a vituperio, Dios lo entregó a prueba, lo entregó para que se cumpliera todo lo que había sido establecido de parte de Dios para Él. Jesucristo dijo a Pedro: tú no sabes de lo que hablas, apártate de mí, Satanás. Cuando le dijo Pedro, esto, tal cosa, no te acontezca. Cuando le dijo, tal cosa no te acontezca. Sin embargo, Cristo tenía el plan del cumplimiento conforme a las profecías declaradas. De ti ha declarado Dios, de mí también ha declarado.
Que si yo camino en obediencia, entonces todas las promesas que Él tiene establecidas serán para mí. No porque yo lo diga, sino porque su misericordia es tal, no porque yo lo merezca, sino porque su amor es tal, que dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, antes de que el mundo fuera creado, ya Dios nos amaba en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el propósito, las promesas de Dios en ti y en mí son un amén, porque Cristo las vino a hacer posible en la cruz del Calvario. Y todo lo que aquellos ignoran es que fuera del único evangelio establecido en el libro de Hechos, que es el evangelio de Cristo, fuera de Él no hay bendiciones de Dios, sino hay mentiras del enemigo para poder desviar sus corazones y hacerlos treta para que puedan ser instrumentos del mal en el tiempo que Él ha declarado. Amén. Así de que, ¿cómo nosotros entonces vamos a caminar? Vamos a transitar de Dios. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, pero en su versículo 11, tú sabrás si es difícil. ¿Será que no puedo yo ser perfecto? Nadie es perfecto. Buscas una iglesia perfecta, no la hay. No hay perfección acá en la tierra. Todo está expuesto a corrupción. Todo está expuesto al pecado. Ni cosa alguna, ni ser humano alguno ha llegado a la perfección, ni aquel del que se dice que es vicario de Cristo. Aquel que dice que está al mismo nivel de Cristo, y muchos ciegos y sordos lo creen, ni Él tampoco ha habido perfección, porque nunca la habrá, sino solo sobre aquel único que llegó a establecer su vida para el cumplimiento del propósito. En el versículo 11 del versículo de Deuteronomio 30 dice así: porque este mandamiento, el cumplir en obediencia a Dios, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que lo traiga y lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Obedecer a Dios, dijo Dios mismo, es un mandamiento que no es imposible de cumplir. No puedes decir que está en el cielo y preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo traerá a nosotros para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digamos, ¿quién pasará el mar? Nos lo hará oír para que nosotros lo cumplamos. Pero Dios ha puesto siempre, a lo largo de la palabra que Él declaró para nosotros, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, que la obediencia tiene su premio y la desobediencia también tiene su castigo. En el libro de Romanos 6:23 viene nuevamente este mensaje para que Pablo lo dé a conocer a los romanos. Y en el libro de Romanos 6:23 habla del resultado. Peca aquel que lo hace con conocimiento, del cual la palabra declara que hay doble azote por cuanto lo hizo con conocimiento. Peca aquel que lo hace por desconocimiento, pero el que no conozca la palabra de Dios, dijo Pablo, tampoco lo redime de la culpa. Porque dije antes, está accesible, y el no llegar no significa que Dios no la pusiera a su alcance. Pero en el libro de Romanos 6:23 dice esto: porque la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado del pecado.
La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don que Dios derrama, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que Él ha enviado a la iglesia. Pero a esta generación que estaba a punto de cruzar a la tierra prometida, Dios les dice: momento, deben cruzar con conocimiento, porque seguirán siendo mi pueblo del pacto. Porque a ustedes, en algo que sea ya ordenado, vendrá aquel que enviaré por Salvador de este mundo. Y en el versículo 15 de la lectura que nosotros hemos tenido, la palabra dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy, mira, yo he puesto delante de ti hoy, porque cada día en Dios es presente. El ayer ya pasó. Este momento es en el cual tú edificas el futuro. Es este momento tus obras, de las cuales te levantarán o te bajarán dependiendo de cómo las llegues a cumplir. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. La vida, dijo Jesucristo en el libro de Juan 14:6, porque aquí está diciendo que ha puesto un camino. Si nos damos cuenta, he puesto delante de ti. Hay un camino a transitar, hay un camino que lo lleva al bien y al mal, a la vida o a la muerte. Es un recorrido, es un transitar. Pero luego surge Jesucristo en el libro de Juan 14:6, y esto que para ellos era un signo de interrogación, dice Jesucristo, doy respuesta a este versículo que les dieron antes, y dice Jesucristo en el libro de Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque al otro punto hay muerte. Solo hay dos caminos. Hay vida o muerte, bien o mal, bendición o maldición. Vosotros escogéis. Pero dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad, la vida, la bendición. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, que dice Jesucristo en esta hora. Aquello que aquellos no supieron discernir, que estaba por llegar en el venir de los tiempos, Dios lo ha establecido para esta iglesia, para la iglesia presente, para que la iglesia entienda que todo aquello que nosotros caminamos, las bendiciones, nos seguirán, nos alcanzarán, porque a lo largo de la historia, Dios en el pasado, en el presente y en el futuro, deja establecido como principio obedecer a Dios. Si no le obedecemos, habrá un resultado. Si le obedecemos, Dios entonces nos da como respuesta lo que Dios ha establecido para ti y para mí. Termino con esto. Dice en el versículo 19, después que le dio la instrucción, le dice, pongo al cielo y a la tierra por testigo de que hoy les he hablado de mi pacto y les he dado a escoger entre la vida y la muerte. No hay excusa, amado pueblo, de decir que hubo desconocimiento. No hay excusa de decir el enemigo me cegó. No hay excusa para el momento en el que Cristo así lo desee llegar por su pueblo. Nosotros digamos, no tuvimos tiempo, no supe de esto, no pude entender tu palabra, nadie me habló de ella, porque no habrá excusa. Porque Dios dice, pongo al cielo y a la tierra como testigo. Pero ya desde el Antiguo Testamento lo había declarado en el libro de Salmos,
115, 16, que los testigos que estaban por llegar ya habían sido declarados desde el principio de la llegada de la iglesia. Cuando en el Salmo 115, 16, la palabra declara: porque los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La tierra nos la ha dado para que tanto tierra como cielo se conecten, para que cumplamos la voluntad de Dios que se cumple en el cielo, la misma también se cumpla en la tierra, para que podamos caminar conforme a lo que Dios ya ha establecido. ¿Será que estaré yo caminando bien conforme al plan de Dios? ¿Será que habré llevado a Dios a mi casa a través de Jesucristo? Dios habló a la generación del pasado, está hablando a esa generación que está por entrar, y le está hablando a una generación que va a venir después de ellos, cuando en el versículo 19 de Deuteronomio 30 termina diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos a vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que vivas tú y tu casa, para que vivas tú, tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, porque dice la palabra en el libro de Éxodo 24: no me hagáis ídolos de lo que está en el cielo, la tierra ni debajo de la tierra, porque yo vuestro Dios soy fuerte y celoso, que visito la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero también hago bendición a millares que se someten a mi voluntad. Amén.